¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que podemos reunirnos. Estamos en nuestro estudio de los días viernes. Son bienvenidos cuando puedan asistir en la colonia Mixcoac. Vamos a orar. Éxodo 14, 19 al 20 dice: Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, y quedó entre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando el camino a los israelitas, pero dejó en oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, que podamos darnos cuenta, Señor, cómo tú actúas, Señor, y has actuado siempre a favor de tu propósito, a favor de ti mismo, Señor. Y esto ha bendecido a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. En los momentos más álgidos, en los momentos de mucha presión, de desesperación, de miedo, de temor, de arrepentimiento, porque los israelitas querían regresar y le reclamaban a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Dios, que nos demos cuenta que tú siempre has estado al cuidado de nosotros, que tú has sostenido nuestra vida, Señor, aún antes de nacer de nuevo, Señor. Muchos de nosotros seguramente tenemos historias donde nuestra vida estuvo en peligro, la vida de nuestros seres queridos o de nuestros padres, pero Dios, tú te has sostenido y te has mantenido fiel, con el firme propósito de cumplir tu palabra. Que también podamos entender esto, Señor. Se trata de ti, no de nosotros. Se trata de tu fidelidad, se trata de lo que tú has planificado, Señor, desde la eternidad. Y que en esa línea de tiempo, a lo largo, Señor, de la historia, con el pueblo judío y ahora como la iglesia, Señor, Dios, nos has incrustado, y Dios, podemos gozarnos de eso, Padre. Señor y Dios, que esto nos dé paz, que esto nos dé quietud en medio de las dificultades, en medio del temor, en medio de la desesperación. Que podamos ver cómo tú acampas alrededor de nosotros, que podamos entender que todo esto tiene un propósito y es bueno para ti y de bendición para nuestras vidas. Por eso hoy estamos aquí reunidos, Señor, porque queremos escuchar tu palabra, porque queremos aprender, porque queremos conocerte, queremos entenderte, Señor. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer y vas a seguir haciendo, Señor. Te pedimos, Dios, que sigas gobernando en nuestras vidas. Dios, te pedimos por nuestros gobernantes, Señor, por nuestro presidente, Señor, por las naciones. Dios, no habrá nada, Señor, que pueda poner en paz a los países, a las naciones, más que tu palabra, Señor. Dice tu palabra, Señor, de dónde vienen las guerras: de un corazón egoísta, de un corazón que desea, de un corazón que envidia, Señor, de un corazón que no está contento con lo que tú has dado, Señor. Dios Todopoderoso, Señor, que como familias, como esos núcleos de sociedad, podamos empezar a vivir primero conociéndote, confiando en ti, conformándonos con lo que tú nos has dado, contentándonos, Señor. Y Dios, también mirando y esperando tu bendición. No quiere decir que seamos flojos o que dejemos de hacer las cosas, sino que busquemos realmente qué es lo que quieres para nosotros. Gracias, Padre, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos. Glorifícate en este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro servicio. Hermano, te invito a ponerte de pie, aquí en presencial, en tu casa. Vamos a alabar al Señor. Mi vergüenza me hace culto. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó.
la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas su perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites estar aquí. Gracias porque convertiste nuestro interior en vida. Porque éramos como huesos secos, porque éramos como muertos sin sentido, porque éramos como ovejas sin pastor y tú llegaste a nuestras vidas, porque tú has transformado nuestras vidas, has transformado nuestro carácter, has cambiado nuestro lamento en baile, nuestro enojo en alegría, nuestra tristeza en gozo, nuestra ansiedad en paz en ti. Y porque aunque muchas veces nos hemos sentido como Job y sentimos que perdimos el rumbo, siempre has estado ahí, Señor, porque has sido mejor que todo, porque eres mejor que todo. Y porque aún en los fracasos has estado ahí, Señor. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú
y me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Hoy vengo a ti, sin miedo y sin reservas, y cada fracaso que has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias la mente en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas. Hermano, te invito a que cierres tus ojos ahí en donde estás.
que puedas concentrarte en alabar al Señor. Concentrarte en que Él sea el centro de ese momento, el centro de tu vida, pero también el centro de mañana, el centro de toda tu semana, el centro de toda nuestra vida. Eso te rogamos, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira por ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira por ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de esa iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú.
esto te rogamos, Señor, que toda nuestra alma, que toda nuestra mente y que todas nuestras fuerzas te alaben, que solo haya un nombre en nuestro corazón. Perdónanos porque muchas veces, así como Job, nos hemos atrevido a reclamar, intentado entender cómo piensas y por qué obras de la manera en que lo haces. Y no tenemos nada que ofrecer más que nuestras vidas en humilde sacrificio. Pero queremos ver tu gloria y tu majestad, la grandeza de tu santidad, Señor. Te lo rogamos. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador, he visto la gloria del Hijo de Dios, tan alto, tan santo, tan puro y sublime es su resplandece, mucho más que el sol. Se sienta en el trono, él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es su gloria, oh Dios. No daremos gloria a
ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria, no, a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es su gloria, oh Dios. Humilde me postro, rendido, te adoro, mi vida es la ofrenda que puedo entregar. Amén, Señor. Dale un aplauso a Dios y ve tomando tu lugar, por favor. No, porque el micrófono. Amén. Vamos a tomar nuestro asiento, queridos. Somos salvos por el amor y la gracia de Dios, pero nuestra alma está muy dañada por el pecado. Nadie por sí mismo puede restaurar su propia vida, nadie puede enmendar sus errores o reparar su corazón. Y nadie es consciente de su propio pecado, a menos que Dios nos lo muestre. Y muchas veces Dios usa las pruebas para examinarnos y para darse a conocer a nosotros como nuestro Salvador. Hemos estado estudiando los nombres de Dios. El día de hoy nos toca estudiar un nombre que aparece en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, el verso 22 al verso 27. Vamos a titularlo Jesús el Sanador. Éxodo capítulo 15, verso del 22 al verso 27. ¿Cuál es el tema de este pasaje? Dios se revela a sí mismo como el sanador. Encontramos que es una historia que narra el peregrinar, el comienzo del peregrinar
del pueblo de Israel en el desierto. Y llegan a un lugar llamado Shur. Acaban, si ustedes recuerdan, acaba el pueblo de entonar lo que conocemos como el Cántico de María. Acaban de alabar a Dios, acaban de darle gracias, acaban de mostrar agradecimiento y bueno, si leemos todo el pasaje diríamos, este pueblo de verdad conoce a Dios, de verdad habla de Dios con un gran conocimiento teológico, podríamos decir. La realidad es que han pasado 3 días cuando llegan después de esto del cántico y llegan sobre el desierto, después de cruzar el Mar Rojo, llegan a un lugar llamado Shur. Y vamos a ver todo lo que significa cada uno de estos lugares. Pero es interesante, antes de comenzar, que podamos nosotros entender por qué Dios, o cómo actúa Dios, por qué Dios los lleva por el desierto, cuál es el propósito de Dios, qué sucede en este pasaje, qué se evidencia del corazón humano, qué se evidencia del corazón de Dios y cuál es el final o la solución que Dios da en medio de esta crisis y cómo es que el pueblo experimenta la grandeza, la gloria de Dios en medio del desierto y cómo es que Dios le concede el poder tener una promesa que es que Él sería siempre su sanador. Moisés escribe este pasaje precisamente no solamente como una evidencia de lo que había pasado, sino como un recordatorio para todas las naciones, para todas las generaciones y para todas las naciones que vinieran a la Biblia para poder entender y conocer lo que había sucedido con el pueblo de Dios, de manera que no volvieran a repetir lo que habían hecho con anterioridad. ¿Cuál es el propósito? Comprender cómo es la vida, cómo es nuestro corazón, pero sobre todo cómo actúa Dios. ¿Qué queremos aprender o qué queremos comprender? Cómo es la vida, cómo es nuestro corazón y cómo es que Dios actúa. El pueblo tenía una búsqueda. El pueblo sale de Egipto con un propósito, de irse a encontrar con su Dios. Ese era el deseo del pueblo, ese era el deseo de Dios, pero en el camino, mientras van caminando, comienzan a suceder una serie de cosas, una serie de crisis, una serie de pruebas, una serie de problemas y solamente podemos conocer a Dios, es lo que nos enseña la Biblia, a través de todas estas situaciones que enfrentamos en lo que es la vida natural, la vida cotidiana. El pueblo, que es un pueblo de esclavos, fue llamado por Dios para convertirse en un pueblo de adoradores. ¿Se acuerdan cuando el Señor se le apareció a Moisés en el monte de Sinaí? Que le dijo, Moisés, vas a traer el pueblo y van a venir, y la prueba de que yo te he hablado es que van a estar aquí y me van a adorar. Entonces, el pueblo, el deseo de Dios es transformar a ese pueblo que vivía en esclavitud, transformarlo en un pueblo que lo adorara, que lo sirviera y que fuera testigo de quién era Dios. Dios quería llevarlos hasta la tierra prometida para que ellos pudieran disfrutar de la bendición del bien de Dios. Vamos a comenzar a leer verso 22. Dice así: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. ¿Cómo comienza la narración? Dice, Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo. Moisés, podemos entenderlo en este pasaje como un tipo de Jesús, como un tipo de libertador, como un tipo del Salvador que guía a su pueblo. ¿Sí? El pueblo pasó por la Pascua,
el pueblo salió huyendo de Egipto y tuvo que cruzar el Mar Rojo. Y si hacemos una analogía con lo que es la doctrina de la salvación, encontramos, dice el apóstol Pablo, que nuestra Pascua ya se celebró y nuestra Pascua era Cristo, o fue Cristo. Y dice Pablo en Corintios, les escribe, les dice, todos cruzaron el mar. Y podríamos entender ese cruce del mar como lo que dice Pablo en segunda carta a los Corintios, cuando dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Es un nuevo comienzo. En el momento que ellos cruzan el Mar Rojo, en ese momento ha quedado atrás esa vida de esclavitud, ya fueron liberados por el poder de Dios. Ahora la presencia de Dios se ha manifestado cuando salieron huyendo de los egipcios y cuando se abre el Mar Rojo. Ahora cruzan el Mar Rojo y lo que sucede es que se encuentran en ese desierto de Shur. Si ustedes recuerdan del desierto de Shur, no es la primera vez que aparecen unos pasajes en Génesis, y por lo menos si ustedes recuerdan, cuando la mamá de Ismael, Agar, está huyendo de Sara, ¿se acuerdan ustedes? Sale huyendo porque se enojó Sara, la corrió, y ella se va huyendo, y su hijo está sediento, ya están en el desierto de Shur, y no encuentran agua. Y Agar lo que hace es dejar a su hijo acostado y se aparta para ver cómo muere, ¿no? Y en eso, ¿quién se le apareció? Se le aparece el ángel del Señor y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le provee el agua y la salva, y le dice, regresa con tu ama, y le da una serie de instrucciones, le salva la vida. Entonces, en este desierto, el pueblo se vuelve a encontrar en una crisis. Pero es una crisis que no es algo que podríamos pensar, Dios preparó ese desierto específicamente para que atravesaran el pueblo de Israel por él, como sucedió en el ejemplo de Jonás. El desierto, ahí había estado, y muchas personas habían atravesado ese desierto y habían experimentado esa sed, esa falta de agua. Tenemos que ver en la Biblia, muchas veces dentro de las historias podemos entender que hay símbolos, hay tipos, y en la Biblia muchas veces el agua se usa como un símbolo de lo que es la vida. Y dice que en medio de ese desierto, donde se internaron, donde estaban comenzando, les hizo falta agua. Fue Dios, si hablamos de que Moisés es un tipo de Cristo como nuestro líder, como nuestro Salvador, como el que va delante de nosotros para llevarnos a esa mejor vida, a esa vida de victoria, a esa vida abundante, porque eso es lo que prometió el Señor Jesús. Entonces vemos que no es Moisés quien se equivoca en los planos, que leyó mal el mapa y que van a parar al desierto. Encontramos que Dios es quien está detrás de todo esto. Y en medio del desierto comienza una crisis, comienzan los problemas. 3 días sin encontrar agua. ¿Alguna vez les ha dado sed? Yo me acuerdo cuando era niño, que luego estábamos en Chapultepec, terminábamos de hacer ejercicio, de correr y todo lo que hacíamos, y me daba una sed, y no había agua. Y yo veía a la gente comiendo sus congeladas y me daba un coraje porque un día me compraron una congelada y yo así como que ¡ay, se me va a quitar la sed! Y lo que pasó es que me dio más sed y de veras era desesperante para mí esa sed. Un ejemplo bíblico, ¿se acuerdan del rico cuando está atormentado en las llamas, que le dice a Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo con agua para que me refresque la lengua? Imaginen la sed, el calor, el sufrimiento que hay en el infierno, que con una gota, a lo que llegaba esa persona, con una gota de agua tal vez pueda refrescarme, no pido más. El pueblo, completamente sediento en medio del desierto, llega y no encuentra agua. ¿Cómo es la vida en general? ¿Cómo es la vida cotidiana, la vida diaria? ¿Es bonita? Es una vida de momentos constantes de dulzura, de buenas noticias,
de cosas bonitas, de buenas experiencias, nos va bien siempre en el trabajo, cada día ganamos más, cada día somos más felices, cada día la vida es así. La realidad es que la vida en el mundo, por causa de la corrupción del pecado, se parece a esto, a un desierto, donde el sistema del mundo, donde el diablo, donde nuestro propio pecado hace que nuestra alma se vaya secando. En la Biblia, en el Salmo, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y ese pasaje, cuando dice que brama, es como un alarido, como el último grito antes de morir, decir: me voy a morir o me estoy muriendo. Así un animalito muriendo por la sed en medio del desierto. Así es como a veces nuestra vida se encuentra, y no es por causa de Dios, no es que Dios sea el culpable de los sufrimientos, de las crisis, sino que tan solo en el mundo vamos a encontrar esas crisis y vamos a encontrar esos momentos de sufrimiento. Pero Dios nos hace pasar por esto con un propósito. Estamos entendiendo que la vida por sí misma no es bonita, no es hermosa por causa del pecado, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras malas decisiones, por causa del mundo. La vida no es buena porque nos equivocamos. La vida no es buena porque todo tiene que ver con errores, con situaciones de injusticia, de violencia, de maldad, de egoísmo. La vida no es simple, no es sencilla. Somos creyentes, Cristo se ha convertido en nuestro Salvador, pero nos tiene que salvar del más grande peligro. Y el más grande peligro que vamos a encontrar en esta tarde es el corazón, de nuestro corazón, el corazón de cada uno. Sigue diciendo, verso 23. Viajaron por este desierto cuando llegaron al oasis de Mara. No pudieron beber el agua. Imagina, llegan 3 días y de repente así en medio del desierto se ve como un pozo de agua. ¿Qué pensarían? ¿Qué crees que imaginaron? Ya lo logramos, ya encontramos agua. Dice, pero no la pudieron beber porque era demasiado amarga. Y bueno, hace como una nota, dice, por eso le llamaron a aquel lugar Mara, que significa amargo. En el caminar de la vida encontramos aparentemente soluciones a esas crisis. Pero la mayoría de las soluciones que encontramos en el mundo no son realmente soluciones duraderas. No son realmente soluciones suficientes. O a veces ni siquiera son efectivas. La realidad es que cuando pasamos o vamos caminando por el mundo, no sé si ustedes lo hayan pensado, no sé si algún momento se hayan puesto a reflexionar, a lo mejor tomándose un café solos, a lo mejor caminando por la calle, pensar, ¿tu vida es buena? ¿Está bien tu vida? ¿Eres feliz con tu vida? Y si no eres feliz con tu vida, ¿por qué no eres feliz? ¿Cuáles son los problemas, las situaciones, las crisis que te impiden ser feliz? Ahora, ¿qué has hecho para solucionar esos problemas? Para solucionar esas situaciones. Ellos llegaron y buscaron agua y encontraron ese oasis. Pero la realidad es que estaba amarga esa agua. Y lo que podemos entender es que mientras no volteemos al cielo, buscando la solución a nuestras crisis, sino que busquemos en medio del mundo, en medio de nuestras capacidades,
la solución a esas crisis, a esos problemas, nos vamos a dar cuenta que esas soluciones no siempre, casi nunca o nunca van a ser duraderas, van a ser efectivas. Y cuando nos damos cuenta que no podemos salir de la crisis, no podemos vencer los problemas, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos tristes, deprimidos, ansiosos, amargados. Nuestro corazón, viniendo de la esclavitud del pecado, viene en esa condición. Eso es lo que se revela en este pasaje. Dios pasa al pueblo y deja que pasen por esa crisis. No porque Dios no sepa cómo está la condición del pueblo. Si al pueblo le hubieran dicho, oye, mañana vas a llegar a la tierra prometida y vas a conquistarla, ¿estás listo? ¿Qué hubiera dicho el pueblo? ¿Que no? No, yo no estoy listo, tengo que pasar un proceso, Dios, para que me restaures y para... ¿Hubiera dicho eso? ¿Tú dirías eso? Tú le dices, no, Dios, ¿para qué me bendices? Mira, primero trata en mi corazón, quebranta mi corazón, hazme pedazos y después reconstruye mi vida, y ya que esté caminando contigo, ahora sí, que realmente tenga fe, ahora sí bendíceme. ¿Diría alguien eso? ¿Qué le decimos a Dios? Mira, yo sé que estoy bien mal, pero bendíceme. o bueno, a lo mejor alguna persona ha hecho esa oración, aquí no. La realidad es que Dios nos pasa por esos procesos para que podamos ver evidenciada la realidad de nuestro corazón. 3 días antes, ¿qué había hecho el pueblo? Alabó a Dios. Panderos, ¿no? Y brincos y danzas. Pero 3 días después, por lo natural de la vida, por lo natural del camino, tienen una crisis y se enojan contra Dios. Verso 24 dice: entonces, ¿qué hizo la gente? Se quejó y se puso en contra de Moisés. Cuando se quejaron contra Moisés, ¿contra quién se quejaban? A lo mejor yo no me quejo contra Dios directamente, pero me quejo de personas o me quejo de situaciones. Se quejaron contra Moisés, realmente se estaban quejando contra Dios. ¿Y qué le dijeron? Pues ahora, ¿qué vamos a beber? ¿Ahora cómo le vamos a hacer? ¿A qué suena esa pregunta? Fue un reclamo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ya nos sacaste de Egipto, ya estamos aquí, y ven nada más el broncón que ya traemos. Mucha gente dice, he oído muchas personas que dicen que les iba muy bien en el mundo, que tenían un buen trabajo, que les iba bien, que tenían empresas, que bueno, sí tenían que hacer trampas, pero bueno, pues les iba muy bien. Y cuando comenzaron a seguir al Señor, les empezó a ir bien mal. Y a lo mejor no dicen no quisiera estar con el Señor, pero sí se quejan de eso. Pensemos en nosotros. Cuando atravesamos y cuando pasamos por una crisis, ¿cómo reaccionamos realmente hacia Dios? ¿Cómo es nuestra actitud hacia Dios? Su fe estaba siendo probada, pero ellos no se daban cuenta de eso. ¿Nos damos cuenta o se han dado cuenta ustedes cuando Dios está probando su fe a través de una crisis? Fíjense que yo he notado algo. Platicaba con una persona y decía, no, es que la prueba es difícil. No se lo dije, la verdad. Pero yo pensé, es que esto no es una prueba. Esto es el resultado de que tú te alejaste de Dios, de que nunca has considerado a Dios, de que no te ha importado Dios, de que muchos años se te dijo, se te insistió, se te habló y tú no hiciste caso, al contrario. Ni siquiera se da uno cuenta si es una crisis de la vida natural que Dios nos hace pasar como una prueba, o más bien es el resultado de que agarramos el mapa y lo botamos por allá e ignoramos a nuestro consejero, que es el Espíritu Santo, por medio de su palabra. Entonces, el pueblo le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? A ver, ya estamos aquí, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué demostraron ellos? Fueron a buscar a Moisés. No fueron a buscar a Dios. ¿Por qué?
Hace 3 días le cantaban a Dios. Hoy están en un problema y hoy no buscan a Dios. Hoy solamente saben quejarse. Pregunta: ¿confiaban en la suficiencia de la presencia de Dios? Ahora preguntémonos: ¿confío en la suficiencia de la presencia de Dios? Y bueno, la mayoría diríamos sí, claro. Otros dirían no, yo soy de lo peor. ¿Qué tanto nos acordamos de la presencia de Dios constantemente en nuestro diario caminar? Cuando estamos comprando la tortilla, el pan, cuando vamos a comprar la carne, así, en un momento común, cotidiano. Cuando vas en el transporte, cuando estás trabajando. ¿Qué tanto somos conscientes de la presencia de Dios? Dios sigue siendo Dios cuando estamos trabajando y cuando estamos viviendo la vida normal o la vida común. Dios sigue siendo Dios. Pero para mí Dios es Dios. Porque esa es la realidad de este pasaje. Ellos cantaron y dijeron: maravilloso, eres maravilloso, mira, grande, la victoria, te vamos a exaltar, tú eres nuestro guerrero, tú abriste el mar y tus poderosas obras. ¿No? Hace 3 días Dios era Dios, pero en el momento de la crisis Dios deja de ser Dios y la presencia de Dios pues ya no es importante, ya no es poderosa, ya no es significativa. Su fe estaba siendo probada y ni siquiera se daban cuenta de que Dios estaba examinándoles. Y cuando se habla de esta prueba, se habla de que Dios está sacando a la luz la realidad de su vida espiritual. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Clamó contra Moisés. El pueblo se quejó contra Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Verso 25. ¿Qué hizo Moisés? Así que Moisés clamó al Señor por ayuda. ¿Qué es lo que dice la Biblia que debemos de hacer? No solamente en los desiertos, no solamente en los momentos de crisis. En todo momento. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Clamó. Entonces, fíjense a Dios como un espectador, estando en medio del pueblo. Dios no se alejó del pueblo. Está el desierto, están caminando y él va viendo, pero él no va viendo solamente los rostros de enojo, él va viendo los corazones. ¿No? Va entre el pueblo y va viendo, y quejas y murmuraciones. ¿Y qué vamos a hacer, Moisés? ¿Qué hace Moisés? Moisés va y ora. Moisés clama, como si dijera: Señor, ¿dónde estás? No, ¿dónde estás? Moisés seguro de que Dios le ayudaría. Moisés seguro de que Dios tenía la respuesta, la solución a ese problema. ¿Y cuál fue la solución que mostró Dios? Hasta este momento Dios no ha hablado. ¿Se han fijado? Ha estado allí, los está guiando a través de Moisés, está viendo sus corazones, pero hasta ese momento Dios no ha actuado. ¿No podía haber actuado antes? Sí. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué nos enseña la Biblia de cómo obra Dios? Y viene en Jeremías 33, y viene en el Sermón del Monte, y encontramos en la Biblia cuál es la manera de invitar a que Dios intervenga en nuestras vidas. La oración. Dice: Moisés clamó al Señor por ayuda, y dice: y él le mostró un trozo de madera. ¿Cómo respondió Dios? ¿A dónde lo guió Dios? La mayoría de los comentaristas, y si ustedes observan, es de verdad, creo yo, muy claro. Estamos hablando, sí, que estamos infiriendo algo que iba a suceder 2000 años después.
Pero hay algo que estamos viendo ahí. ¿A dónde los llevó el Señor? ¿Qué le mostró a Moisés? ¿Un qué? Un madero. ¿Hacia dónde apunta la solución? ¿Hacia dónde apunta la respuesta? ¿A quién? A la cruz. A la persona de Jesús. A la cruz. Estamos hablando de una crisis de la vida. Estamos hablando de corazones amargados, de personas frustradas. ¿Y hacia dónde los apunta Dios? ¿Hacia dónde? Hacia la cruz. Dios dice, lo guió, lo llevó o le mostró. Dice, y él le mostró un trozo de madera, un madero. Moisés echó la madera al agua. Y en el momento, ¿qué pasó? El agua, ¿qué le sucedió? Se cambió, se transformó, se volvió, en esta versión dice, en agua potable. Se volvió potable. ¿Por qué se amarga alguien? Por las aflicciones. Porque no logró entender. Porque no logró asimilar. Porque no recibió la respuesta o la solución que esperaba, porque vio su incapacidad, porque vio su limitación, su fragilidad, porque no pudo con el problema. Nos amargamos y nos frustramos. Eso representaban esas aguas. En la dificultad, en los problemas, la respuesta que Dios nos dio fue la cruz del Señor Jesús. ¿Qué más dijo Dios? Dice, Él le mostró un madero, Moisés echó la madera en el agua y el agua se volvió potable. ¿Qué quiere decir? Cuando mi vida la entrego, se la entrego a Cristo. Y vamos a hablar teológicamente qué significa eso. Vamos a hablar bíblicamente qué significa ir a la cruz. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo fui juntamente crucificado. ¿Sí? Ir a la cruz es ¿qué? ¿Ir a dónde? A morir. Con Cristo fui juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Entonces, el madero, donde se termina la amargura, donde recibo sanidad, donde recibo la vida de Cristo, donde recibo un nuevo comienzo, donde se mueren mis fragilidades y mis debilidades para comenzar una nueva vida. ¿Es en dónde? En el momento en que yo, ¿qué? Yo muero con Cristo. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, en el 7, habla de morir con Cristo. Fuimos sepultados con Él en el bautismo o mediante el bautismo. Morir con Cristo. Identificarme en la muerte de Cristo. Yo morí contigo, Señor. Si tú en la cruz moriste por mí, en la cruz, Señor, yo muero a esta vida. Para comenzar una nueva vida. Pero ya no vivir yo mi vida, ya no vivir con mis capacidades, ya no vivir con mis esfuerzos, con mis fortalezas. Ahora vivir o que vivas tú y yo viva contigo en esta vida. Y piensen por qué entonces Pablo usa la relación entre Dios y el hombre, bueno, entre Cristo y el hombre, haciendo la analogía, y bueno, habla así específicamente la iglesia y Cristo, haciendo la analogía del matrimonio. Imagina una esposa que hace lo que quiere y no le avisa a su esposo. No, yo me voy a trabajar, yo hice esto, yo voy a comprar y me gasté 2 millones de pesos y hace lo que quiere. ¿Cómo sería eso? ¿Eso es un matrimonio? ¿O cómo sería al revés? El esposo hace su vida y ahí nos vemos y no considera a la esposa. ¿Sería un matrimonio? No. Entonces, si dice que fuimos unidos a Cristo,
De la misma manera como se une un matrimonio, y por eso dice esto es un misterio. ¿Por qué entonces tomamos decisiones y vivimos nuestra vida sin considerar a Jesús? ¿Por qué no hemos muerto entonces? Porque realmente yo sigo muy vivo. Porque realmente le digo a Dios, mira, solamente me sirves para pagar las cuentas, como podría decir los hijos o la esposa. Mira, ya me gasté esto en ropa, ya me gasté esto, fui al súper y esto, ya nomás pagas tú a fin de mes. Así vivimos, así hemos vivido. Por eso Dios nos permite ir y pasar por esos procesos de quebranto, de sed, de angustia, porque somos bien independientes, porque vivimos y nos movemos solos. Dice el verso 25, dice el 8, dice, fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Mira, ya sané las aguas, ya te mostré dónde termina el sufrimiento de las crisis, dónde tu corazón amargado puede ser sanado, donde tus frustraciones pueden quedar en el pasado, para comenzar a vivir una vida donde mi presencia te sacie. Y dice, esta es la prueba, si realmente tú quieres vivir esta vida. ¿Qué fue lo que les dio? Un mandamiento, dice, les estableció el siguiente decreto como la norma para probar la fe. Verso 26, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo a sus decretos, entonces, bueno, aquí es la promesa. ¿Qué les dice? Esta es la prueba. Si escuchan atentamente, hacen lo correcto obedeciéndolo. Esa es la prueba de fe. Ahora, lo único que tenemos que hacer es buscar oír la palabra de Dios. Y es vivir en obediencia, vivir en sujeción, vivir, miren, cambien la palabra obediencia, aunque digo, nada más para entenderla más. No obedezco para que me vaya bien. No obedezco para que Dios no se enoje y me discipline y me pase por un desierto por necio. No, obedezco porque amo a Dios. Obedezco porque sirvo a Dios. Obedezco porque le pertenezco a Dios. Esa es la forma correcta de ver la Biblia, de entender la obediencia. Y entonces les dice, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Lo único que debía mantener el pueblo, la forma de mantener esa fe, de crecer en esa fe y de experimentar el poder sanador de Dios, el poder sanador de Dios. Les habló de las enfermedades de los egipcios. Esta palabra para sanar se usa también en el momento en el que Abraham oró por Abimelec y por sus mujeres. ¿Se acuerdan? El rey filisteo que había tomado a Sara. Dice que ora a Abraham por él y que Dios lo sanó a Abimelec y sanó a sus mujeres y pudieron tener hijos. Entonces habla de una sanidad, sí física, pero también una sanidad ¿en dónde? Una restauración ¿en dónde? En el corazón. Solamente viniendo a la cruz, muriendo a nuestra vida, comenzando ahora a vivir unido a Dios mediante su palabra, es que podremos experimentar esa restauración en un corazón amargado, en un corazón frustrado. Y termina diciendo el verso 27. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim. Se dice que la distancia de donde estaban las aguas de Mara a Elim eran aproximadamente como 10 kilómetros. No es poco. 10 kilómetros
Todos conocen donde vivo, sí. De donde vivo serían más o menos como a Viveros. No es poco. No es poco. Es largo, ¿no? Diríamos un poquito largo. Pero, ¿cuánto tardarían? ¿Un día? ¿Creen que un día? 3 horas. 2 horas. Bueno, 5 horas. Hubieran llegado. Pero su desesperación, su falta de fe, su falta de entender el propósito, el camino, ¿a quién seguían? Los hizo que se estacionaran, que se quedaran allí afligidos, enojados, frustrados. Ahora, después de que Dios les da la solución y después de que quedan limpias esas aguas, se hidratan, todo está bien, todo está tranquilo, ¿a dónde los lleva Dios? A ese lugar llamado Elim. Dice que había, ¿qué? 12 manantiales y 70 palmeras. El número 12 en la Biblia habla o puede significar, o se usa mucho, acerca del gobierno de Dios. Y el número 70, bueno, en la Biblia el 10 es obediencia y el 7 es perfección. Entonces, ¿cómo podemos entender el final de la historia? ¿Hacia dónde quería Dios guiar a ese pueblo? ¿Hacia dónde quiere guiarnos? Para que no volvamos a caer en esa situación, en esa condición de amargura, de murmuración. Lo único que Dios nos pide, o el siguiente paso a seguir, es vivir bajo el gobierno de Dios, sometiéndonos a su palabra. Apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. Vamos a orar. Elim significa fortaleza o fuerza. Ninguna persona podrá ser fuerte en su fe si no vive experimentando o vive sometiéndose al gobierno soberano de Dios, simbolizado por esas 12 palmeras. Pensemos, tal vez sea un buen momento para pedirle a Dios. Piénsalo tú, la exposición de la palabra está completa. Explicado todo lo que significa este pasaje y la enseñanza. Ahora considera, ¿en qué punto de tu vida estás? ¿Estás en alguna crisis? ¿Tu alma se siente sedienta? ¿Tu corazón? ¿Tu mente? ¿Tu vida está seca? ¿No hay fruto? ¿No hay prosperidad bíblica? ¿El gobierno de Dios no se está manifestando en tu vida? ¿Vives gobernado por ti, por las situaciones, todos los problemas que enfrentas? ¿Los quieres solucionar con tus capacidades, con tus recursos? ¿Y te has dado cuenta que solamente en tu corazón se ha llenado de frustración, de vergüenza, de angustia, de depresión? Las situaciones de la vida te han amargado, te han enfermado. La amargura no solamente es por estar enojados contra alguien. La amargura se da cuando nuestro corazón se enferma y comienza a endurecerse.
y comienza a dejar de experimentar y de ser sensible a la gracia de Dios, a la influencia de Dios. La amargura seca el corazón, la amargura se transmite, es contagiosa. ¿En qué condición estás? Porque puede ser una buena oportunidad. Si detectas amargura en tu corazón contra una situación, contra una persona, el día de hoy Dios, a través de su palabra, te muestra que la solución está delante de ti. La solución Él ya la proveyó a través de la cruz de Jesucristo. Venir a esa cruz significa morir, pero significa también reconocer a Jesús como el que te puede sanar en este momento, a quien puedes entregarle tu dolor, tu enojo, tu resentimiento, lo que te enferma. Pedirle a Dios y reconocer y decirle que te ayude, porque tal vez en este momento ya tu corazón ha perdido la capacidad de asombrarte con Dios. Es grave, pero la amargura, el pecado nos lleva a eso. Cuando uno deja de ver a Dios, cuando uno deja de admirarse de Dios, de su palabra. En 3 días el pueblo dejó de estar maravillado por Dios. En 3 días el pueblo se olvidó de la grandeza de Dios, de la obra que Dios había hecho. En 3 días el pueblo se olvidó de las plagas, se olvidó de la Pascua, se olvidó del Mar Rojo, se olvidó de que vio la presencia de Dios en esa columna de fuego, en esa nube. Dios los acompañaba, Dios estaba en medio de ellos y ellos no eran capaces de verlo, no eran capaces de admirarse, porque su corazón ya estaba enfermo. Habla con Dios, tómate 30 segundos. Habla con Dios, porque esto se trata de tú y Dios. El remedio, la palabra, su poder que desata su palabra, hoy está delante de nosotros. Dios ha expuesto su palabra. Dios se manifiesta y te dice: aquí estoy. Hoy no es como una columna de fuego. Hoy no es como una nube. Porque hoy el Espíritu Santo arde en nuestros corazones, vive en nuestros corazones. Porque Cristo ya murió en esa cruz. Vengamos y muramos en esa cruz en este momento. Presentémonos delante de Dios. Y en vez de quejarnos, pidámosle que cambie nuestro corazón y alivie nuestra alma. No sé cuál pueda ser o cuáles son las situaciones. Y sé que esto es algo tan grande que esta oración de 1 minuto no es suficiente. Sé que tendrás que llegar a casa y ponerte de rodillas y decir: Dios, estoy amargado por esto, estoy frustrado por esto. Y tal vez tengas que escribir una lista de todas las frustraciones, de todas las amarguras, de todos las crisis que hay en tu corazón, esos conflictos que están secando tu alma. Y decirle a Dios: necesito que me des de beber el agua de vida que está en Cristo. Es Cristo gobernando en nuestros corazones, el que nos sana y nos hace vivir diferentes de este mundo.
ora conmigo y ahí en tu lugar, ahí en tu casa, haz tuya esta oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque nos dejas ver cuál es la condición de la vida natural. Es una vida de crisis, de desiertos, donde el corazón natural del hombre se puede enfermar, comienza a manifestar esa sed, esa ansiedad, esa frustración, esa amargura, y lo único que puede salir del corazón humano son quejas, son enojos, es violencia. Y aunque sabíamos que la solución está en Cristo, hoy miramos a esa cruz como el lugar y como el evento en el que podemos venir y saber que estamos muertos. Quedar en esa cruz. Identificarnos con tu muerte al pecado, con tu muerte a este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo y ya no queremos vivir como este mundo, y ya no queremos, Dios, enfrentar las crisis con los valores y con los recursos de este mundo, ni con los de nosotros. Perdónanos porque muchas veces intentamos solventar las tribulaciones, las carencias de esa manera. Y reconocemos que nuestra amargura y nuestra frustración es el resultado de vivir lejos de ti, de haber ignorado tu palabra y de no habernos dejado gobernar por ti, Señor. De que nuestra vida no es una obediencia genuina, si es que a veces obedecemos. El día de hoy, Señor, volvemos nuestra vida a Cristo, entregamos nuestra vida y te pedimos que tú, Dios, tú, Señor Jesucristo, nos sacies, que lo que sucedió en esas aguas, en este momento pueda suceder en cada corazón de los que estamos aquí, de los que están en casa. Que tu palabra el día de hoy, Señor, produzca esa sanidad, esa restauración y esa libertad. Que podamos experimentar, Señor, en estos momentos ese bálsamo, esa agua viva, Dios, que produce que en nuestro interior tu espíritu sea como agua corriente, corriendo por todo nuestro ser, refrescándonos y ayudándonos a vivir esta nueva vida en Cristo. Señor, te bendecimos. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Queremos salir de aquí sabiendo que tu gobierno se ha establecido y que tú nos vas a gobernar por medio de tu palabra, que tú vas a hablar con nosotros. Queremos salir de aquí, Dios, seguros de que tu presencia es suficiente para cada necesidad, para cada momento, para cada crisis. Y saber que cada vez que haya sed en nuestro corazón, podremos venir a encontrarnos en tu palabra y seremos saciados. Porque nuestra alma, Dios, tiene sed del Dios vivo, tiene sed de ti. Señor, te bendecimos. Padre, te damos gracias por tu bendita y santa palabra, por el poder que hay en ella y por la capacidad que tiene para sanar y restaurar, bendecir, Dios, y transformar. Gracias porque ahora en Cristo somos libres. Y te pido que si alguien no conoce a tu Hijo Jesús, pueda entender que sus pecados le llevarán al infierno, pero que al venir a Cristo,
arrepentido, decidido a dejar esa vida independiente, esa vida de rebelión, esa vida de pecado, y abrazar a tu Hijo Jesús como el único y suficiente Salvador, puede recibir vida eterna. Salva a muchas personas, Señor. Salva a muchas personas. Restaura corazones. Restaura familias. Restaura, Dios, naciones por medio del poder de tu palabra. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Les damos gracias a Dios por sus vidas. Que Dios bendiga a su iglesia y que Dios bendiga a México. Estamos en contacto. Nos vemos el domingo con el favor de Dios. Shalom.